Hola hermanos, el día de hoy 21 de abril del 2026 es martes de la tercera semana de Pascua, martes de la tercera semana de Pascua. Ok, tenemos un problema el día, bueno, el problema no lo tienen ustedes, el problema lo tengo yo, hay que ser honestos en esto. ¿Por qué? Fíjense, porque hoy es día de un santo mártir mexicano. Ya saben, yo siempre que me aparece un santo cristero, yo inmediatamente pues se me nubla el corazón, e inmediatamente digo, hay que hablar de él, pero también hoy es día de San Anselmo de Canterbury. Y por lo que estamos viviendo en nuestro mundo, quiero hablar de San Anselmo. Pero déjenme hablarles de San Román Adame Rosales, se llama este santo, nacido en la diócesis de Aguascalientes en febrero de 1859, en Teocaltiche se llamaba, y era párroco ahí en Nochistlán, en la arquidiócesis de Guadalajara. Dicen que era una persona sencilla, humilde. Miren, interesante que me gusta esto, ¿no? Nunca lo escucharon quejarse. Siempre decía, cuando le pasaba algo, sea todo por Dios, sea todo por Dios. Bueno, es excelente misionero de misiones populares, gran catequeta, ya les digo, le encantaba andar haciendo capillas, era gran constructor, sobre todo porque él tenía claro que los fieles necesitaban el Santísimo. Y entonces, eso, bueno, ya les digo, un trabajo extraordinario. Resulta ser que cuando la guerra cristera, pues, para variar, ¿no? Alguien delató dónde se encontraba, así que fue hecho prisionero y fue ejecutado el 21 de abril de 1927. Fíjense, es interesante porque uno de los soldados no le quería disparar, no quería él dispararle, y entonces intercedió por él, ¿ya? Intercedió para que no fueran porque amenazaron al soldado de que si no le disparaba, lo iban a matar. Y él intercedió por él para que no lo mataran. Imagínense ustedes, es que el corazón de los santos siempre, siempre es así, ¿no? Ya les digo, y pues con toda firmeza, él dio la vida, como les digo, en aquel 21 de abril de 1927. Y pues nada, ¿qué vamos a hacer? Es que la guerra cristera, ¿no? Es un desastre. Fue fusilado, perdón, antes de que... y el soldado se llamaba Antonio Carrillo. Es que tenemos un sacerdote aquí en mi diócesis que todos le decimos Carrillo porque ese es su apellido. Y entonces, claro, por eso me vino a la mente. Pero no se llama Antonio. Fue beatificado en 1992 y fue canonizado. ¿Se acuerdan con aquellos 24 mártires que les platiqué la semana pasada? Pues él fue canonizado en el 2000, en mayo del 2000. Ok, hablemos de San Anselmo. ¿Ok? Porque me parece que es importante hablar de este santo con todo lo que implica. San Anselmo es un tipazo, o sea, realmente es de lo mejor que ha tenido la iglesia, San Anselmo de Canterbury. Ok, él, fíjense, él nace realmente en Italia, cuidado, que es realmente de origen italiano. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Fíjense, vamos por partes. Nace en Aosta en 1033, era de una familia noble, y el problema es que el papá era de mal carácter, ¿no? Y entonces sí era un contraste completo porque el papá era de una vida disoluta. De hecho, le impidió a él que entrara en la orden benedictina porque él se quería hacer monje. Pero fíjense, de pequeño tuvo un sueño que tenía que subir, iba subiendo hasta la cumbre de los Alpes y ahí se encontraba, le ofrecía el Señor un pan bien blanco, un pan muy blanco. Entonces él siempre lo entendió como que el Señor le llamaba a la contemplación, a subir a las alturas. Ya, interesante, ¿no? Verso alto, diría Pier Giorgio Frassati. Bueno, igual, el tema es que se enfermó después de que quiso ingresar al monasterio. Al final termina yendo a Francia y ahí vivió una vida, se le olvidó Dios, se le olvidó Dios, pero tuvo la suerte de que se encontró a Lanfranco de Pavía, que era el superior en un monasterio en Bec, ahí en Normandía. Y ahí nació de nuevo su vocación, digamos, la reavivó, fue ordenado sacerdote, ya tenía 27 años, imagínense ustedes. Y bueno, pues al final termina siendo él el prior ahí en Bec, ya les digo. Y fíjense, el tema, ¿no? La vía discretionis, así decía él, para educar, no imponer, sino que tratar de, con misericordia, pero claro, con firmeza,
ir respetando la sana libertad. Ese era el tema de él, ¿no? Nada de métodos autoritarios, sino hacer crecer en los estudiantes el sentido de la conciencia. A Lanfranco lo nombran arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. Y entonces le pide a su discípulo, a su amigo Anselmo, que se vaya con él para Canterbury. Y entonces finalmente se va para Canterbury. Inglaterra estaba sufriendo en ese momento difícil, ¿no? La invasión de los vikingos, la invasión de los normandos, Normen, los hombres del norte. Y pues como les digo, se va para allá y le ayuda a él en todo. Y cuando muere Lanfranco, lo va siguiéndole los pasos, ¿no? Entonces termina siendo nombrado él arzobispo de Canterbury y es ordenado en 1093. Dios mío, ya les digo. La lucha para defender la iglesia, la libertad de la iglesia, con todo sentido. Eso le va a costar. Lo exiliaron 2 veces, no se arredró en ningún momento. Él quería defender la libertad de la iglesia frente a la interferencia de las autoridades políticas y mantuvo firme su posición. Ya les digo. Cuando ya finalmente regresó del segundo exilio, entonces ahí se quedó hasta 1106 y los últimos años de su vida pues los dedicó a 2 puntos: a la teología, escribir. Cuidado, Anselmo de Canterbury es el fundador de la escolástica, para que vean, es uno de los padres de la escolástica, y además de la formación de los sacerdotes. Y como les digo, muere en 1109 y ahí está enterrado en Canterbury. Se le conoce como el Doctor Magnificus, el Doctor Magnífico, acuérdense, como el Doctor Grazie para hablar de San Agustín, ¿no? En fin, siempre se les pone así. Entonces, doctor de la iglesia, cuidado. Y fíjense, qué interesante, él le pedía a Dios llegar a conocer, aunque sea un poquito, la profundidad, porque enséñame, Señor, a lo que mi corazón cree, que yo lo entienda un poquito más, ¿ya? Pero a mí lo que... bueno, es autor del el Monologion, que es un soliloquio, y del Proslogion, que es un coloquio, es un diálogo, en todo. Fíjense, la frase que a mí me gusta, hay varias de él, ¿no? Que me encanta, ¿no? Él decía: prefiero estar en desacuerdo con los hombres que de acuerdo con ellos, si ellos están en desacuerdo con Dios. Qué interesante, piénsenlo, con lo que estamos viviendo en el mundo actualmente. Los ataques en contra de la iglesia, los ataques en contra del Santo Padre, ahí tienen ustedes. Prefiero estar en desacuerdo con los hombres que de acuerdo con ellos cuando ellos no están de acuerdo con Dios. Bello, ¿no? Pues bueno, fue canonizado sí, en 1163 por el Papa Alejandro III, ¿se acuerdan que hemos hablado de él, no? Por el tema de la Reforma Gregoriana, y fue declarado doctor de la Iglesia en 1720 por Clemente XI. Bueno, los santos. Hoy hablé de 2. Perdónenme, pero no me extendí tanto, no vayan a decir que me extendí tanto. Vamos a las lecturas del día de hoy, seguimos, ¿no? Esteban, el martirio de Esteban. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 51 hasta el final, y leemos también el versículo 1 del capítulo 8. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cabezaduras, pues sí, necios, tercos. Es que nosotros también, perdónenme, pero esto es así, ¿no? Hay que reconocer que nosotros también somos cabezaduras, hombre. No queremos entender. Le dieron la ley y no la cumplieron. ¿A qué profeta no han matado sus padres? Claro, sí, ese es el tema, ¿no? Y es que estorban. Cuando usted está diciendo la verdad, estorba y lo van a querer callar y lo van a calumniar y van a decir de todo. Bueno, eso es del... hay de ustedes cuando los hombres los alaben, dice el Señor Jesús. No, pues sí, así hicieron con los falsos profetas.
Bueno, Esteban no es un falso profeta. Y bueno, se enfurecieron, rechinaban los dientes, qué imagen, ¿no? De la cólera. Claro, hasta me dolió la mandíbula, es que ese odio. ¿Ya? Lo apedrearon. A mí me llama la atención dos cosas de este texto. Siempre es el tema de los falsos testigos depositaron los mantos a los pies de Saulo. Pregunta un poco simpática. Bueno, no tan simpática. Y Saulito no echó su pedradita por ahí, con todo lo que era Pablo. Piénsenlo por un momento. Tal vez Lucas, que es muy amigo de él, digo, por la escuela lucana del libro de los Hechos de los Apóstoles, de repente no quiso volverlo responsable. Pero, ¿por qué los falsos profetas? ¿Por qué no todo el mundo puso los mantos a los pies de Saulo? ¿Estará queriendo decirnos el autor que de repente fue Pablo, fue Saulo, el que motivó a los falsos testigos? Piénsenlo, o sea, lo deja uno pensar. Y luego, la acción de Esteban, lo mismo que Jesús en la cruz. ¿Ya? Mira el cielo, entrega el Espíritu, ¿de acuerdo? Paradodimi, lo entrega, pide perdón por los que lo están matando y se durmió en el Espíritu, se durmió en el Señor. Qué bello, ¿no? Pensaba yo en lo que les decía de Antonio Carrillo, de este soldado que fue salvado. Es bonito, ¿no? Es interesante porque en el fondo se nos está diciendo mucho con eso. Se nos está haciendo ver que Saulo estaba de acuerdo. Qué problema, ¿no? Tenía sangre en las manos Pablo y aún así lo eligió el Señor. Bueno, vamos al Evangelio. Empieza el sermón de la montaña, el discurso del pan de vida. Fíjense, ha empezado desde ayer, ¿no? Pero ahora noten la claridad con la que habla, en este caso, el Señor. Juan capítulo 6, versículos del 30 al 35. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contesta, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les dije, ¿no? Comienza. Sí, recuerden, son las preguntas, ¿no? ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos? ¿Cuáles son tus obras? Interesante que recuerden que viene de todo el relato viene del hecho de la multiplicación de los panes y están diciendo que están comparándolo con Moisés. Es interesante, ¿no? ¿Qué signo haces tú? ¿Cuál es tu semello? Para que lo veamos. Aquí fíjense, no es el verbo teoreo, es el verbo idomen, ya, para que lo veamos. O sea, no están queriendo comprender, están queriendo un show, están queriendo un espectáculo, eso es lo que quieren, para que así te creamos. Pero aquí están jugando con el mismo hecho. Jesús pide que ellos crean en Él, pero ellos están pidiendo signos para creer. Interesante, ¿no? Lo hemos platicado en algún momento durante la Pascua, ¿no? Esta idea ridícula, perdónenme que lo llame así, de que primero me tiene que probar Dios para que yo le crea a Él. Dios tiene que hacer algo para que yo le crea a Él. Ese es un errorazo de Padre y Señor mío, ¿no? Piénsenlo por un momento, es un errorazo. Yo estoy esperando a que Dios actúe. Si Dios me hace esto, entonces yo le voy a creer. No es así, ¿no? Es creer para luego ver. Confiando para luego creer. Y fíjense lo que sigue, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito. Es decir, van siempre a la idea de cumplir con lo que está escrito. El término no es arton et tu ora non, es decir, el pan del cielo. Es que no entienden que Jesús les está dando nos está dando algo superior. Quieren comparar a Jesús con Moisés. Claro, porque recuerden que la imagen está de un monte, de dar de comer, el maná, entonces hay una comparación ahí que le está haciendo Juan de alguna manera. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Y fíjense, es dedoquén, es algo en pasado. Ya estuvo, eso ya se terminó, ya se acabó. Sino que es mi Padre el que les da. Aquí sí es una acción concreta, actual. No es dedoquén, sino que es
Tidosin, es actualmente les está dando. Y les está dando el, fíjense bien, el tou oranoton alethinon, es decir, el pan verdadero. ¿Eh? El pan de verdad, el pan, aquí, el pan que lo planifica todo. ¿Eh? Ya estuvo. Aquello de Moisés se acabó. ¿Ya? El maná sencillamente es una imagen, es una figura, pero la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Por eso, el pan de Dios es el que baja del cielo. ¿Se acuerdan cuando leíamos, cuándo fue eso? El jueves pasado, cuando hablábamos del que baja del cielo, el que habla de las cosas de la tierra. Bueno, aquí vuelve a aparecer esta idea de descendencia, ¿no? El pan que Dios, que desciende, que baja del cielo, ese es el que le da la vida al mundo, el Soen Cosmou, el Soen Didosto Cosmou, es decir, el que le da la vida al mundo. Ese es el pan verdadero. Ese es el pan de verdadcita, el que desciende del cielo para dar vida. Señor, danos siempre de ese pan. ¿Ya? Pantote. A mí ese término me gusta. Siempre, siempre. Danos. Pareciera como la samaritana del capítulo 4, ¿no? Es una petición. Sí, lo que pasa es que ustedes todavía están en este plano, igual que la samaritana que seguía pidiendo agua y Jesús le estaba hablando de otra cosa. Esto es lo mismo, ¿no? De repente hay un deseo sincero, digamos que es sincero, pero siguen pidiendo algo material. No están pidiendo una verdad, están pidiendo algo material. Yo soy el pan de vida. Ego y mío hartos tesoes. Yo soy ego y mí. Yo soy, to harto o hartos, el pan. Cuidado, no dice un pan, no, o hartos, el pan de la vida, tesoes. Hay una identidad divina, se presenta como el verdadero alimento y por eso, fíjate, el que viene a mí no tendrá hambre. Él no nos fuerza. No hay una imposición, hay una invitación a reconocerlo a Él. Por eso el que viene, erjomenos, ¿ya? Y el que cree, nunca tendrá sed. Nunca. Aquí el término oume o une en griego significa definitivo. Nunca. Jamás. Qué bello, ¿no? Entonces, fíjense. Cuidado porque seguimos con esta idea de, igual que lo anduvieron buscando, que lo hemos leído ayer, ¿no? Que lo andan buscando. Ustedes no me andan buscando a mí. Lo que andan buscando es de aquel pan. Eso, entonces, cuidado. Pero aquí puede comenzar el proceso de la fe, ¿no? O sea, y esa referencia a lo pasado, pero es un pasado para ser superado. El deseo humano necesita encontrar su norte en Dios. Necesita encontrar su paz, su saciedad en Dios. Les invito a hacer oración. En este caso vamos a hacer el Salmo 30. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Amén. Claro, eso va más en línea de lo que le pasa a Esteban, ¿no? Y por eso es siempre un poco complicadito, pero entendamos que va bien, ¿no? El Señor esté con ustedes. Bueno, y hoy vamos a pedir la bendición doble, ¿no? Porque vamos a pedir que la intercesión nos venga de San Anselmo, pues de San Anselmo de Canterbury, y que también esa, como les diría, esa intercesión también nos venga de este santo mártir, San Román Adame Rosales. El Señor les bendiga. Y por intercesión de San Román Adame Rosales y de San Anselmo de Canterbury, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.